Si os soy sincero, no me van mucho los musicales, no es de mis géneros preferidos, y aún así, pues me he tragado todas las películas de Disney que nos hemos tragado todos de pequeños. He cantado, tengo algunas de mis preferidas que están ahí, son musicales de Disney. Y cómo no vas a haber visto tú uno de los grandes musicales de Disney, que es Pesadilla antes de Navidad. Pesadilla antes de Navidad es, bueno, ¿qué os voy a decir? Que no sepáis ya, la mezcla perfecta entre Navidad y Halloween. Tiene una imaginería visual absolutamente irreconocible. Tú ves a un personaje largo con una cabeza blanca y dices Jack Skellington. Habría algún zumbao que diga Slenderman, pero ese se quedó en 2012. Nosotros decimos Jack Skellington. Y también pues tenemos unas canciones absolutamente maravillosas y que se quedan contigo, se quedan en tu cabeza grabadas y al final acabas el día tarareándolas y son, bueno, absolutamente irreconocibles y tal. Así que nada, vamos a hablar de Más allá del charco, El extraño mundo de Jack, en su idioma original Nightmare Before Christmas y en España Pesadilla antes de Navidad. Dentro intro, que esta vez tengo ganitas. Para empezar, vamos a decir Pesadilla antes de Navidad, pero el título, de verdad, el título completo es Pesadilla antes de Navidad de Tim Burton, de Tim Burton. No hay otro nombre que se asocie más a esta película que el de Tim Burton. Y de hecho, si lo piensas, es bastante lógico en el sentido de que todo lo que vemos huele a Tim Burton, nos recuerda a Tim Burton. Vemos otras películas de Tim Burton y decimos, joder, esto es bastante Tim Burton, pero porque lo asociamos con partes de esta película. Esta película es muy Tim Burton, tiene la iconografía clásica de Tim Burton. Todo lo que vemos ha pasado por un filtro y ese filtro que oscurece las cosas, ese filtro que las estira, las deforma, que les da, digamos, pues ese tono tan da tanta pena y a la vez miedo y a la vez mola y a la vez es infantil y a la vez es guay. Todo ese filtro es el filtro Tim Burton. Pero, y ahora pues seguramente hay alguno que no lo sepa, pero voy a decir que esta película no es de Tim Burton. Bueno, sí, es de Tim Burton, pero Tim Burton no la dirigió. Tim Burton escribió los primeros borradores e hizo los primeros dibujos, pero las personas que llevaron a cabo esta película, me voy a cargar el micro un día de estos, las personas que llevaron a cabo esta película no fueron Tim Burton. Vamos a ver, antes de nada, todo lo que os voy a contar un poquito ahora lo he sacado de un documental de Netflix que se llama The Movies That Made Us, las películas que nos hicieron. Si queréis enteraros un poquito más de los datos que voy a dar o queréis tener una visión más global sobre cómo se hizo esta película, consultad ese documental porque es de verdad muy gracioso y muy útil. Para empezar, Tim Burton estaba como animador en Disney y ya sabemos que Tim Burton tiene ese estilo que es, bueno, no es nada Disney. Tim Burton estaba trabajando en Todd y Toby, pero si comparamos Todd y Toby con el diseño gráfico de Burton, pues digamos que puedes encontrar las 7 diferencias. Tim Burton, trabajando para Disney, pues se codeó con algunos escultores que le dieron forma a esos dibujos tan estirados, tan deformes, tan incluso pesimistas que hacía él, y también conoció pues a técnicos de efectos especiales y fue dando un poco construcción a esa protoidea de Pesadilla antes de Navidad. Él tenía una idea para un corto en el que Jack Skellington, ya estaba en su mente, hacía un túnel de ciudad de Halloween a la ciudad de Navidad y viajaba por un túnel en lugar de por las puertas que hoy en día son tan icónicas. Pero ya os digo que aparte de eso, Tim Burton no la dirigió, no terminó de escribirla y no estuvo ni mucho menos todos los días de rodaje. Muchos se encargaban y Tim Burton era un poco así como el que venía a supervisar todo. Para daros algunos nombres, el director era Henry Selick, después tenemos a Tim en la producción junto con Danny Elfman, que si no lo sabéis es la voz de las canciones de Jack, luego tenemos el guión a Caroline Thompson y tenemos pues eso, otros personas que también colaboraron, como por ejemplo Danny Elfman, que fue el que hizo las canciones. Por tanto, y antes de ir con el tema de las canciones, pues eso, decir que la película suda Tim Burton, la película la hueles y es Tim Burton. Todo lo que es la película es Tim Burton, porque es el estilo de Tim Burton. Tim Burton le dio un poco como la protoforma, pero la gente que desarrolló eso, la gente que le dio forma, no fueron Tim Burton ni estuvieron capitaneados por Tim Burton. Ahora sí, lo que todos queréis oír, las canciones. No
puedo poner las canciones en este vídeo porque me lo chapan. Sí, lo siento, es una putada enorme, pero bueno, a mí me encantaría poner el This is Halloween, pero lo haremos de fondo, así rollo cortito, os ponéis los cascos y así podéis escucharlo bien sin que YouTube me corte los huevos. Bien, algo que me encanta de esta película y que yo creo que será un axioma en los musicales, pero como no soy muy ducho de ellos, voy a solo suponerlo de esta película, algo que hace es que todos los puntos de giro, es decir, presentaciones, cambios de parecer de personajes, evolución, acontecimientos importantes, todos los puntos de giro, todos los acontecimientos importantes, todos los puntos por los que sí o sí tienes que pasar para entender la historia, son canciones. Todos son canciones. Si tú escuchas las canciones una detrás de otra, primero esto es Halloween, luego el lamento de Jack, luego qué es, y así una tras otra, te podrías enterar de la historia perfectamente. Podrías comprenderla, podrías saber quién es Jack, quién es Sally, quién es Oogie Boogie, podrías entender bien de qué va la historia. Solo con las canciones, sin los momentos donde hay diálogos, sí que se perderían cosas. De hecho, hay una cosa que se perdería, que yo creo que es más o menos importante, pero yo creo que en definitiva podrías entender bastante bien de qué va la historia. Podrías hacerme un resumen solo oyendo las canciones y yo podría pensar que has visto la película. O sea que, básicamente eso. Vamos a un poco a contar estas 11 canciones y a deciros un poco por qué creo que hace falta una. En primer lugar tenemos la canción estandarte de esta película, una canción que es maravillosa, no solo por su musicalidad y por su letra, sino también por ese videoclip, por esos personajes que van apareciendo. Es una presentación maravillosa. Esto es Halloween, es una presentación de Halloween Town con todos los personajes. Creo que los únicos que no aparecen son los niños de Oogie Boogie, pero todos los demás personajes están aquí. Todos tienen al menos una pequeña aparición. Es una carta de presentación del estilo de Tim Burton maravillosa. Con esta, digamos, solo con estos 3 minutos, tú ya entiendes la imaginería visual de esta película. Tú ya lo vas a entender. Se explica tan bien con esa música, con esos movimientos, con esa letra y con esa imaginería. Se explica tan bien en solo 3 minutos. Te define tan bien lo que va a ser a lo largo de la hora y media, que es que solo queda aplaudir. Luego, después de esa primera canción, nos vamos a El lamento de Jack, donde vemos pues eso, que Jack necesita, le falta algo, necesita una razón de ser. Por tanto, ya veis que hay otro punto de giro en esta canción. La tercera es ¿qué es? Donde él descubre qué le falta, donde él descubre la Navidad. La cuarta es Reunión en la ciudad, donde él explica, como veis, os he dicho, todos son puntos de giro, todos los momentos donde ocurren algo son canciones. Luego es ¿qué le pasa a Jack? Cuando toda la ciudad se ha volcado a hacer lo de la Navidad, la ciudad pregunta ¿y por qué Jack ahora está tan triste si quería la Navidad? ¿Qué le está pasando a Jack? ¿Qué le pasa a Jack? La sexta canción da respuesta a ¿qué le pasa a Jack? Y es que necesita que venga Santa Claus. Cuando acaba ¿qué le pasa a Jack? Él se imagina a sí mismo vestido de Santa Claus. Mejor dicho, no vamos a decir más Santa Claus aquí, se dice Santa Claus, y a quien no le gusta chingar a su... Por tanto, la sexta canción, que creo que es de mis preferidas, yo creo que mi preferida es Raptaré a Santa Claus, que es, pues eso, de lo que deriva la quinta canción, que era la de ¿qué le pasa a Jack? La séptima canción es una consecuencia directa de que hayan raptado a Santa Claus, que es la presentación de Oogie Boogie y las motivaciones de Oogie Boogie, y qué va a pasar. Santa Claus nos... Joder, mierda. Santa Claus nos explica qué va a pasar con los niños si él no llega a tiempo, con lo cual ya nos avanza un poquito del desenlace. Pero bueno, aquí pues otra presentación de Oogie Boogie que para mí es absolutamente espectacular esta canción. Después la octava es Preparando la Navidad, es la antesala, la conclusión. Luego la novena canción sería la canción de Sally. Yo creo que es verdad que te enteras completamente de toda la historia si solo ves las canciones, pero te faltaría mucho background de Sally. Sally se desarrolla mucho más que Jack en los momentos de guión, y Jack se desarrolla mucho más en los momentos de canción. No obstante, la canción de Sally es muy bonita, y creo que entre la canción de Sally, que es la novena, y Qué desastre, que es la canción cuando Jack está tirado vestido de Papá Noel pero totalmente hecho mierda, falta una canción. Esa es la canción que os dije. Creo que uno de los puntos importantes es cuando Jack va repartiendo regalos a los niños del mundo humano, y son regalos de Halloween. Creo que al ser un momento tan importante dentro de la película, habría hecho falta una canción ahí, una canción repartiendo regalos. Si hubiese estado esa canción, creo que prácticamente entenderías toda la historia, toda, solo viendo
canciones. Con Qué desastre tú puedes intuir lo que ha pasado, pero si hubiese una canción en ese momento, si hubiese una canción más, vamos, lo tendrías completamente todo. La décima, la penúltima, como ya os he dicho, es Qué desastre, donde Jack vuelve un poco a entender cuál es su papel, cuál es su lugar, qué es él, y por tanto pues es como una respuesta al lamento de Jack. Y la última es el final, que es, vamos, súper mega bonito, bastante hollywoodense si me preguntáis a mí, porque lo que le faltaba a Jack no era la Navidad, era el amor de Sally, con lo cual es un poco en plan, bueno, qué bonito, pero a la vez es como bastante típico. Pero bueno, el final mezcla varias canciones, que al final es un poco una mezcla de la película. La película tiene amor, pero también es esa mezcla entre Halloween y Navidad. Por tanto, la última canción, que es un poco como en la conclusión de la historia, es la que mezcla la canción Esto es Halloween, que es, y la canción de Sally, que es un poco la canción de amor. Te mezcla la Navidad, el Halloween y el amor, y con eso, con ese broche final, termina de cerrar el círculo. Por tanto, bueno, ya deciros que la verdad es que tiene un abanico de canciones impresionante, y creo, esto es una respuesta a por qué todos los puntos de giro, o casi todos los puntos de giro, son canciones, es porque tenían la historia más o menos armada, sabían qué iba a pasar en la historia, y Danny Elfman se puso a componer y a escribir las canciones antes de que hubiese guión. Por tanto, todos los momentos importantes, todos los momentos que se pondrían en una escaleta, o todos los momentos importantes que habría que enumerarlos, ya los tenía Danny Elfman sin que hubiese guión escrito. Por tanto él simplemente escribió las canciones. Por tanto yo creo que por eso priman mucho más las canciones que el guión o que los diálogos en esta película. Pero bueno, hemos hablado un poco de Tim Burton, hemos hablado de las canciones, y hay una cosa de la que no me quiero olvidar porque mola bastante, que es lo visual. Esta película tiene mucho de el expresionismo alemán, y Tim Burton tiene mucho del expresionismo alemán. ¿Qué es el expresionismo alemán? Bueno, deciros que a mí el expresionismo alemán en pinturas no me va mucho, no es de mis estilos preferidos, pero en cine me atrae bastante más. Tenéis películas bastante clásicas, voy a decir las más reconocibles, como Nosferatu, o como El vampiro de Düsseldorf, o El gabinete del señor Caligari. Todas esas, como veréis, van teniendo una semejanza visual con Pesadilla antes de Navidad, iba a decir Pesadilla en Elm Street, Pesadilla antes de Navidad, y con el estilo en general de Tim Burton. El expresionismo alemán tiende mucho a centrarse en cosas a veces pesimistas, un poco oscuras, un poco sad, y reconozcamos que a veces el estilo de Tim Burton es un poco sad. Sally se me hace un personaje bastante sad, bastante edgy, y hasta cierto punto Jack también. Por tanto, creo que esta característica de sad, de pesimismo, está. El expresionismo alemán también tiene intereses en la naturaleza, como por ejemplo ese bosque que tenemos con las puertas, o los sentimientos, las emociones que radican en cada uno de ellos. Y me diréis que, bueno, siendo un musical que priman por todo, por encima de todo, las emociones, porque las emociones son lo que dan sentido y sabor a la canción, no me diréis que esta película no tiene emociones, no tiene sentimientos. También decir que en una pintura es un poco más complicado desarrollar emociones complejas en una pintura, necesita más del espectador, mientras que en una película o en una serie o en un libro es más sencillo porque tienes más tiempo para reflexionar sobre los personajes y que los personajes evolucionen. En una portada, como una pintura, es más complicado y necesita más del espectador para desarrollar ese sentido de emociones. Pero bueno, lo que diréis, esta es la característica importante haber empezado por aquí, eso me diréis a mí, es que el expresionismo alemán tiende mucho a la asimetría, a hacer objetos asimétricos y objetos sobre todo exagerados. Podemos ver exageración en todos los personajes. Jack Skellington es un palo, vamos, súper estirado con una cabecita. Sally más o menos igual, porque es como muy larguirucha y tiene después unas manos súper chiquititas y unos pies súper chiquititos. Luego tenemos, por ejemplo, a Santa Claus, que es un globo, o a Oogie Boogie, que también está bastante deformado, o bueno, todos son deformaciones. Y, ¿qué os voy a decir? ¿Qué os voy a decir de los escenarios? ¿Habéis visto esos escenarios? No hay ni una línea recta. De hecho, una de las máximas a la hora de diseñar los escenarios, de diseñar los decorados, era que no tenían que haber líneas rectas. Ni líneas rectas en el suelo, ni en las ventanas, ni en las paredes, ni muros, ni nada.
todo tiene que estar asimétrico, todo tiene que ser exagerado, todo tiene que ser rollo Tim Burton. Por eso Tim Burton, ese estilo, ese estilo visual, se bebe tanto del expresionismo alemán, porque tiene todas esas características, y ya veis que, bueno, el tema del sad, el tema de ese pesimismo, de esa oscuridad, pero a la vez un poco mezclado con ese sentimiento, ese algo que rescatar, y mezclado con esa asimetría, con esa exageración, pues básicamente componen visualmente todo el estilo de Pesadilla antes de Navidad. Y bueno, como os podéis imaginar, me gusta la peli, me gusta mucho la peli, me gusta mucho, pero yo qué sé, mira, por sacar un pequeño fallito, un fallito así, que ni siquiera me importa cuando estoy viendo la película, pero yo qué sé, para que no quede tan fanboy el vídeo, os voy a decir una cosa que he notado en este último visionado, que es que el personaje de Oogie Boogie a veces me sobra un poquillo. O es un personaje, creo que la historia habría sido perfectamente funcional sin él. Sí, Oogie Boogie tiene una canción espectacular, creo que es mi personaje preferido de la película, me gusta mucho cuando aparece, pero no le veo una necesidad de ser en la historia, en el sentido de que, vale, sí, tienen que raptar a Santa Claus, pero podría haberse quedado Santa Claus en cualquier otro sitio. De hecho, esos niños no aparecen, los 3 niños de Oogie Boogie, no aparecen hasta que se necesita Oogie Boogie, pero podrían haber mandado cualquier otro personaje. Nunca habían presentado un personaje que fuese un gran raptador, por así decirlo, o alguien, pues un rollo espía que pudiese raptar a Santa Claus. No, por tanto, pues eso, meter a los niños y sobre todo meter a Oogie Boogie es como un poco, bueno, porque sí, porque se necesita un malo. Pero, sobre todo, lo que sí que me canta es en el final. Yo creo que la conclusión, en el momento del desastre, de qué desastre, de cuando Jack canta y vuelve a encontrar su lado terrorífico, en ese momento Jack ya habría terminado su viaje, que es con lo que empezó la película. Sin embargo, la película, después de ese momento, después de esa canción, nos ofrece una escena de acción de Jack luchando contra Oogie Boogie, y sí, mola muchísimo, me gusta mucho cuando se le deshilacha el brazo y entonces se cae todo y en realidad son muchos bichos, y Oogie Boogie en realidad es un bichito así, es un bicho así, es como tu pito, es una cosa así. Pues eso me encanta, es bastante imaginativo a mi parecer, y además mola como Santa Claus lo mata, pero creo que es más, esa pelea es un poco porque hay que cerrar con algún momento un poco más acelerado, con alguna pelea en lugar de con una canción, pero creo que el problema, el tema que te habían abierto, lo que había que desarrollar, ya está cerrado con la canción de Qué desastre. Y que la escena de batalla es un poco más porque sí, no se había planteado nunca una especie de rivalidad entre Jack y Oogie Boogie, y solo tenía a Santa Claus y a Sally. Y Sally porque va a rescatar a Santa Claus. Por tanto, ya os digo que bueno, si se quiere mirar así, creo que Oogie Boogie se metió un poco porque había que meter un villano y tal, pero la historia no lo necesitaba para contarnos lo que lo quería contar. Aún así, ya os digo, es una pequeña cosilla que puedo sacar un poco así como una peguita, pero en realidad ya os digo que a mí es un personaje que me gusta y que disfruto mucho sus canciones y sus escenas, y que la muerte me encanta. Así que ya os digo, pues eso. En general, Halloween, la pesadilla antes de Navidad, es una perfecta mezcla entre Halloween y Navidad. Tiene temas de Navidad, tiene temas de Halloween, y al final no sabes con cuál quedarte. No sabes si verla en octubre, si verla en diciembre, por tanto, bueno, pues la ves 2 veces al año. Es una película que a mí me gusta mucho, seguramente por las características que igual os gustan a vosotros, por esa imaginería, esas canciones que ya se te quedan pegadas a la mente, y todo eso que conforma un poco la imagen general de la película y que la hace tan especial. Es una película muy Tim Burton, sin necesitar a Tim Burton. Es una película que se explica genial con las canciones, pero que te quedas a ver toda la película, la hora y media, y es una película, pues eso, que me gusta mucho, es bastante especial hasta cierto punto, y creo que, bueno, nos ha encandilado a todos en algún momento, y seguramente, como me has escuchado hablar un poquito de todo, quizás sientes la nostalgia de volver a ponértela y de verla esta noche, y yo no te lo voy a impedir, es más, te animo a darle una revisión. Sin más, yo soy Galilón, comentar que el próximo viernes comentaremos la película española Tesis, también con spoiler, por si queréis ir viéndola, y nada, me ha encantado teneros otra vez en esta ciudad de Halloween. Esperemos 16 días para decir totalmente, sin ningún lugar a dudas, que esto es Halloween. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.